Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Eh, un planteamiento general, ¿no? Tenemos procesos termodinámicos, de un estado inicial 1, lo pongo en general, a un estado inicial, a un estado final 2, en ciertas variables. El gas ha sido nuestro sistema de referencia y unas variables buenas, o, entre comillas, que significa buenas, es decir, que podemos representar este proceso en el diagrama PV, ¿sí? Recuerden que este proceso es, a final de cuentas, sobre la superficie, bueno, si es un proceso cuasiestático, que es un proceso cuasiestático que todos los estados son de equilibrio. Y por eso lo puedo representar en este diagrama de presión y volumen. Va de 1 a 2. Tenemos variables de estado, que son presión, volumen, es un gas o un sistema hidrostático. Un gas, pensemos, presión, volumen, temperatura. El número de moles, que es constante. Aparte, ya identificamos pues la energía como otra variable importante, otra variable de estado. Y estas son variables de estado y aparte tenemos dos cantidades, ni siquiera tiene sentido llamarles variables, dos cantidades que son el calor y el trabajo. Y esas dependen del proceso, ¿sí? Entonces en ese proceso puede entrar o salir calor, entrar trabajo o hacer trabajo o recibir trabajo, ¿sí? Eso de hacer o recibir tiene que ver con los signos, ¿sí? Es una convención para el trabajo, como vimos. En una expansión el trabajo es negativo y en una compresión es positivo. Ahorita vamos a ver cómo van los signos con el calor. No, solamente dije que el calor es positivo si entra al sistema y negativo si sale del sistema. Pero ahorita vamos a identificar bien estos signos del calor. Aparte, sabemos que en un proceso o en un trabajo cuasi estático, la diferencial del trabajo es menos PdV. Esto es trabajo cuasi estático, ya les di ejemplos de trabajos no cuasi estáticos, ¿sí? No, en un proceso no cuasi estático, no de equilibrio todos los puntos intermedios, sino que es un proceso, el experimento de Joule, ¿sí? De las paletas, o de una resistencia, una resistencia es un cable por el cual pasa corriente eléctrica y por ese hecho, algo que se conoce como efecto Joule, genera calor, precisamente, o hay cierta potencia que se puede calcular en términos de la corriente y el voltaje, y aumenta la temperatura de ese cable. Entonces, es otra manera en la cual se puede hacer trabajo sobre el sistema, pero no es un trabajo cuasi estático, como lo estamos, como de aquí, con esta ecuación de la diferencial del trabajo. Entonces, este es un trabajo cuasi estático. Se los he dicho varias veces, a veces uno se ahorra cuasi estático, pero pues ténganlo presente. Si usan esta expresión para el trabajo, es un trabajo cuasi estático. Entonces, estos tienen signo y dependen del proceso. El cambio en las variables de estado de 1 a 2, pues es independiente del proceso. La primera ley me relaciona la energía, el calor y el trabajo. La primera ley de la termodinámica me dice que el cambio en la energía de un sistema es el calor más el trabajo. Son de esas dos formas en las cuales puede cambiar la energía de un sistema. Y recuerden que al ser una ley, pues no se demuestra, es simplemente
un hecho que suponemos, un hecho que, bueno, viene de hacer experimentos y formalizarlo de forma matemática o de una forma teórica, ¿sí? Es decir, qué es lo que cambia, los conceptos, aquí la energía interna, el calor, el trabajo, que entender qué son. El trabajo, pues es algo, proviene de algo mecánico, y el calor es cómo cambiamos la energía del sistema y que no es trabajo, ¿sí? Es una forma de cambiar la energía de los sistemas, la energía interna de los sistemas, que no es de forma mecánica, ¿sí? Y esa mecánica abarca diferentes cosas, ¿sí? Trabajo eléctrico, magnético, etc. Elástico, por ejemplo, en el de la tarea, pues está una energía que se puede definir un trabajo elástico, que de hecho en la primera parte, ¿no? En el primer problema. Aquí está el trabajo, es también un trabajo mecánico en el sentido que es fuerza por distancia. Pero hay otros sistemas, por ejemplo el magnético, el eléctrico, que bueno, ya no nos dio tiempo para verlos, pero también se pueden definir trabajos cuasiestáticos que dependen de otras variables que no son presión y volumen, o fuerza y distancia, sino que son otras variables. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunos resultados que provienen de la primera ley. ¿Sí? Esto es formalismo, ¿no? De la termodinámica. Precisamente la termodinámica es, en ese sentido, bastante formal. Nos da resultados generales, ¿sí? En cuanto a las susceptibilidades, las variables de estado, etc. Entonces vamos a ver, obtener algunos resultados. Entonces vamos a escribir la forma diferencial de la primera ley. Entonces la forma diferencial, aquí lo voy a poner. Va a ser la diferencial de la energía es igual a la diferencial del calor, que no es exacta, y la diferencial del trabajo, ¿sí? Recordemos, bueno, que el calor y el trabajo no son variables de estado, son cantidades que dependen del proceso, son diferenciales inexactas, es decir, no hay una función calor ni una función trabajo, pero la energía sí es una variable de estado. No tiene sentido decir si un sistema tiene calor, cuánto calor tiene un sistema, pues no tiene sentido, solamente tiene sentido cuando hay un proceso. De la misma manera que el trabajo, no tiene sentido preguntarse si un sistema tiene, cuánto trabajo tiene, ¿sí? Cuánto trabajo tiene el vaso de agua, no tiene sentido, ¿sí? O cuánto calor tiene, no tiene sentido, pero si tiene una temperatura, tiene una presión, un volumen y tiene una energía, eso sí. La energía es una variable de estado, entonces sí tiene una energía interna, ¿sí? Entonces, lo primero, vamos a trabajar con esta diferencial y encontrar algunos resultados. Entonces, lo primero es el hecho de que la energía es una variable de estado. Entonces, al ser una variable de estado, puedo escribir su diferencial total. Entonces, lo voy a poner acá. Entonces, de U, voy a suponer aquí que la energía es una función de T y B. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer, lo voy a denotar así. O lo voy a hacer en la representación de las variables T y B. ¿Sí? Entonces, estoy suponiendo que la energía es una función de T y B en general. Como vimos, para el gas ideal solamente depende de la temperatura, no depende del volumen. Ese fue un resultado del experimento de Joule-Kelly. Pero en general depende de dos variables. Y ahora estoy suponiendo, lo voy a suponer, lo voy a hacer en la representación T y B, que la energía depende de T y B. Por lo tanto, la diferencial de la energía, pues es esa receta que no sabemos, la diferencial total es
la parcial de la energía respecto de la temperatura a volumen constante por dt, más la parcial de la energía respecto del volumen a temperatura constante por dB. Y eso lo puedo sustituir aquí en la primera ley, ¿sí? Lo voy a poner en rojo, esa es la primera ley, en su forma diferencial. Eso es con la diferencial de la energía, y con la diferencial del trabajo, pues tengo el trabajo cuasiestático. Lo puedo poner en términos de las variables de estado, ¿sí? Una diferencial que es PdV. Entonces este es menos PdV. Entonces lo voy a sustituir. Bueno, voy a despejar de esta forma diferencial de la primera ley, voy a despejar el calor. Bueno, la diferencial del calor. O sea, noten que du es una diferencial exacta y dq y dw son inexactas, ¿sí? ¿Sí? No hay ningún problema, es la suma de ambas. Precisamente el cambio en la energía es una variable de estado, no depende del proceso, pero el calor y el trabajo sí. Entonces, como dependen del proceso, pues se ajustan, ¿sí? De tal manera que el cambio de energía es independiente del proceso. Entonces, la diferencial del calor es du. Y aquí, cuando lo vean en otros libros, cuando lo vean después esto, siempre tengan en cuenta el signo de convención, ¿sí? Aquí yo estoy usando el negativo en la diferencial del trabajo. Entonces, tengo la diferencial del calor, es du menos dw. Esto es en general. Sea un gas, un sistema elástico, un sistema magnético, etc. Y ahora sí voy a hacer uso de, que es un sistema, que es un gas, cuyas variables son PBT. Entonces, y además el trabajo es menos PdV. Entonces, dQ es toda esta diferencial, voy a ahorrarme trabajo y la voy a copiar. Entonces, eso es du, y aparte tengo menos PdV. Con este menos se me vuelve positivo, entonces tengo más PdV. ¿Sí? Ahora aquí tengo dB, aquí en este término y en este término. Entonces los puedo agrupar. Entonces me va a quedar finalmente la diferencial del calor como este término. Voy a copiarlo. Más estos dos términos, pero los puedo agrupar. Entonces puedo poner la parcial de U, de la energía respecto del volumen a temperatura constante, más la presión. Y todo eso por dB. Entonces esta es la diferencial importante. Que es la diferencial del calor. Entonces lo primero que voy a encontrar es cómo está dada CB. Recuerden que la capacidad calorífica, CB, por definición es dQ, cuánto calor es necesario para aumentar la temperatura. Es calor por unidad de temperatura, ¿sí? El calor necesario para aumentar la temperatura a volumen constante. Entonces voy a dividir esta diferencial en dt. Si quieren, piensen lo que lo puedo hacer en un incremento finito, delta t, y después ese delta t tendiendo a cero, y pues todo se vuelve diferencial y van a aparecer derivadas también. Entonces, CB, entonces la diferencial del calor, CB es dQ en dt a volumen constante. Voy a copiar.
Entonces esto es esto. Y estoy dividiendo entre delta T. Entonces aquí entre delta T y aquí entre dt. Bueno, dt. ¿Sí? Les digo, puede hacerse un delta T. Y luego hacerlo tender a 0. Entonces este se me hace un 1. Esto es 1. Y como lo estoy haciendo a volumen constante, pues esta dB se me hace 0. Esta diferencial. ¿Sí? Por lo tanto, tengo el primer resultado. Si es esta diferencial dB 0, pues todo este término se cancela y me queda finalmente que CB es la derivada parcial de la energía respecto de la temperatura a volumen constante. Entonces ese es un primer resultado importante. La capacidad calorífica a volumen constante es la derivada de la energía respecto de la temperatura a volumen constante. O sea, CB, por definición, es esta dQ en dt a volumen constante. Cuánto calor es necesario para aumentar la temperatura en un sistema manteniendo el volumen constante. Recuerden que dQ, bueno, el calor es una variable que depende del proceso. Entonces esto solo es a volumen constante. Y encuentro que esa CB, pues depende de la energía, precisamente. CB depende de la función energía, de la energía interna. ¿Sí? Podemos plantearnos las cosas así también. Recuerden que cuando vimos susceptibilidades, teníamos las diferenciales en dP, en dB o en dt, ¿sí? Entonces las derivadas parciales serán kappa t o beta. Si nosotros conocemos, un problema era, si tienes la ecuación de estado, puedes encontrar beta y kappa t derivando. Y otro problema era, si conoces beta y kappa t, ¿cómo puedes encontrar la ecuación de estado? ¿Sí? Déjame ponerlo así. Con las variables de estado, como lo vimos. Y la ecuación de estado, ¿no? Con el gas. Entonces, las variables son P. Estas variables de estado tienen cierta ecuación de estado y tenemos aparte funciones de respuesta o susceptibilidades. ¿Sí? Aquí tenemos kappa t y beta. Y la ecuación de estado, pues es una función, en principio, una presión como función de B y T. Entonces, si tenemos la ecuación de estado, derivamos y encontramos kappa t y beta. Si conocemos kappa t y beta, podemos integrar para encontrar la ecuación de estado. Aquí integramos. Y aquí derivamos. ¿Sí? Estos podemos hacer experimentos. La termodinámica nunca nos da ecuaciones de estado ni susceptibilidades. Nos da relaciones entre ellas. Nos dice qué hacer. Entonces, si medimos o tenemos de alguna manera kappa t y beta, podemos integrar y encontramos la ecuación de estado. Aquí sucede algo parecido con la función de la energía. La termodinámica no me dice quién es la función U de T y B. Tengo que hacer experimentos, ¿sí? Entonces, con esos experimentos puedo determinar en principio las derivadas parciales e integrar para encontrar la función energía U de T y B. Entonces, estas derivadas parciales, es difícil medir las energías en los sistemas, ¿sí? Hace un momento dije que el vaso de agua tiene una presión, un volumen, una temperatura y una energía interna. Para todos es claro que pues, el volumen se lo pueden medir, la temperatura también, y la presión. Si es agua, pues está la presión atmosférica, el volumen lo pueden medir, y la temperatura, pues con un termómetro.
Pero ¿qué pasa con la energía interna? O sea, ¿cuánta energía interna tiene el agua, el vaso de agua? Pues no sabemos, ¿no? O sea, no podemos medirlo directamente. Mucho menos si cambiamos la temperatura, ¿cómo vamos a medir ese cambio en la energía? ¿Sí? Entonces, estos términos, o sea, estas derivadas, pues no son tan claro cómo podemos medirlas experimentalmente. Beta y kappa T sí es más claro. Beta y kappa T en el gas ideal era la ley de Charles y la ley de Boyle. ¿Sí? Pero aquí no queda claro cómo medimos la energía, cómo medimos cambios de energía. Entonces, estas derivadas, lo que estamos viendo es que ahorita lo que vamos a encontrar es que estas derivadas de la energía, las podemos asociar con capacidades caloríficas y con susceptibilidades. Y la primera es esta. Pues la derivada de la energía respecto de la temperatura, volumen constante, es CB, y CB sí lo podemos medir. O sea, CB es más sencillo determinarlo experimentalmente. Haces cambios de temperatura y ves cuánto calor es necesario. El calor, ¿cómo lo podemos determinar? A través de las calorías o con calorímetros, ¿sí? Un calorímetro precisamente da las capacidades caloríficas, cuánto calor necesita una sustancia para aumentar la temperatura. Un calorímetro es un sistema aislado, es como un baño térmico, ¿sí? Como un baño María, en el cual está aislado y por lo tanto el cambio de energía del sistema, o sea, del sistema y los alrededores, es cero. Entonces, de alguna manera, se puede determinar el calor. Es más sencillo que la energía. Bueno, entonces, las derivadas parciales, lo que quería decir es que las derivadas parciales de la energía van a tener que ver con las capacidades caloríficas y con beta y kappa T. Entonces, esta es la primera. CP también se puede demostrar. A ver si ahorita lo puedo mostrar, pero ahorita voy a encontrar ahora una relación entre CP y CB. Ok, entonces vamos ahora con una relación entre CP y CB. Déjenme poner aquí una rayita. Así como vimos que beta y kappa T no son independientes, si se acuerdan, porque las derivadas cruzadas son iguales porque provienen de variables de estado, CP y CB también no son independientes, ¿sí? Sino que hay una relación entre ellas. Entonces voy a agarrar la forma diferencial del calor, otra vez esta ecuación. Y ahora voy a identificar CP. O sea, esta expresión es independiente del proceso, ¿sí? O sea, la diferencial del calor y es esta expresión diferencial. De hecho, noten aquí que al ser el calor una diferencial inexacta, sucede que estas derivadas cruzadas entre esta y esta no son iguales, porque precisamente es una diferencial inexacta, ¿sí? O sea, aquí o sea, a pesar de ser una expresión diferencial, no hay una función de la cual provenga desde el punto de vista matemático. No hay una función de T y B cuyas derivadas me den esto. Bueno, ahora vamos con CP. Entonces CP por definición es dQ en dt, pero a presión constante. Entonces lo voy a hacer aquí mismo. Voy a dividir entre dt, y ahora lo voy a hacer a presión constante. Entonces esto por definición es CP. Este es un 1.
Y este de aquí, estas derivadas o estas diferenciales, pues es, a final de cuentas es la derivada de B respecto de T, a P constante. ¿Sí? Entonces, este término, que es la derivada de U respecto de T a B constante, ya vimos que es CP. CB. ¿Sí? Este término de aquí. Más, pues lo que queda, que es la parcial de U respecto de B a T constante más P por la parcial de B respecto de T a P respecto de T, perdón, a P constante. ¿Sí? Entonces me dice que CP, bueno, de hecho aquí podemos identificar también otra cosa que conocemos, y es esta derivada de P respecto de T a P constante, que es beta. ¿Sí? Beta, que es, de hecho lo voy a poner aquí, beta es 1 entre B, la parcial de B respecto de T a P constante. ¿Sí? Y kappa T, para completar solamente, pues kappa T es menos 1 entre B, la parcial de B respecto de P a T constante. Entonces esta derivada es beta, beta por B. Entonces, finalmente encuentro una relación entre C y P, CP y CB, perdón. Sí, depende de todo esto de aquí. Depende de la energía y también de la ecuación de estado. Por eso en algunos libros, en el libro de Carmona, por ejemplo, eh, diferencia la ecuación de estado, que es eh, aquella cuyas variables son las del sistema, PBT, por ejemplo en el gas, esa le llama ecuación de estado térmica. Y la energía es otra ecuación de estado, que es la ecuación calórica. ¿Sí? Entonces la energía, al final de cuentas, también es una ecuación de estado. Y esto para diferenciar ambas. ¿Sí? Entonces, por ecuación de estado, la verdad es que ambas, la de la energía que vimos, y la del gas ideal, las dos son ecuaciones de estado. De hecho, provienen de algo más general que ustedes verán después, algo más fundamental, que son los potenciales termodinámicos, y de los potenciales termodinámicos se obtienen las ecuaciones de estado. Pero eso es ya, lo verán en su curso de termodinámica, es más formal todavía la cosa. Bueno, entonces aquí lo que es importante es ver que CP está relacionada con CB. Y esto se le conoce como la relación de Meyer. Entonces CP menos CB es esto, se suele escribir así. Es la derivada de la energía. Déjenme copiarlo y pegarlo para ahorrarme tiempo. Es esto, y ya puedo sustituir ya quién es esto y lo voy a poner beta B. Y este es otro resultado. Esta se le suele conocer, en específico para el gas ideal, se le conoce como relación de Mayer. Perdón, déjenme ver. Algo que me preguntaron por qué se dividió, por qué al dividirlo esta vez no da 0. Porque esa presión constante. En esta primera era 0 bueno, dividí entre dt en ambos casos, pero aquí lo hice a volumen constante, porque dq es una variable que depende del proceso. Entonces aquí lo hice a volumen constante. Por eso este dB es 0. Y todo esto se me cancela aquí, lo primero que hice, para identificar CB. En esta,
Copié la diferencial del calor, dividí entre dt lo mismo, pero lo hice con un proceso a presión constante. Entonces identifico Cp primero, y esta dB ya no se me hace cero. Esta diferencial dB ya no es cero. En el primer caso sí, porque lo hice a volumen constante, pero aquí lo hago a presión constante y no se me hace cero nada. Pues lo mantengo. Y esto me da dB en dt, diferencial dB entre diferencial dt, pues a final de cuentas es la derivada de B respecto de T a P constante. Bueno, esta es la relación de Mayer. No sé si hacerlo de una vez para gas ideal. No, vamos a hacerlo de manera general, ¿sí? Entonces, todos estos resultados son generales, ¿sí? Para cualquier gas. O sea, recuerden que el gas ideal, la ecuación de gas ideal no es más que un modelo de un gas, ¿sí? Hay otros modelos, la ecuación de Van der Waals es otro modelo, y hay más. Entonces, estos resultados son generales. Entonces, vamos con otro resultado, que es las curvas adiabáticas, precisamente. Vamos a numerarlos, ¿no? ¿Qué les parece para ponerlos? Este es uno, que es el hecho de que CB es la parcial de la energía respecto de T, AB constante. Segundo resultado es la relación de Mayer. Y vamos por un tercer resultado, que son las curvas adiabáticas. Un proceso adiabático, recuerden, es por definición un proceso en el que Q es cero, el calor es cero. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar más de esto, de las curvas adiabáticas. Entonces regresamos otra vez, voy a copiar la diferencial del calor. Entonces al ser Q igual a cero, pues dQ es igual a cero. Entonces en un proceso adiabático, esto es igual a cero. Esto, si se dan cuenta, o sea, es una ecuación diferencial. Aquí tenemos dt y dB. Sí, es una diferencial. O sea, que me lleva a una ecuación diferencial. Esto, creo que no lo están viendo, ecuaciones diferenciales, pero esto da lugar a una ecuación diferencial. En este caso, en las variables t y b. Entonces, en principio, se puede integrar y encontrar las ecuaciones o las curvas adiabáticas. O sea, esto me da como resultado de integrando, encuentro las ecuaciones o la ecuación de las curvas adiabáticas. En este caso, las variables t y b, porque estoy haciéndolo, porque están las diferencial de t y la diferencial de b. ¿Sí? ¿Qué necesito para encontrar las curvas adiabáticas? Pues necesito la función de la energía y la ecuación de estado. O sea, aquí están las derivadas parciales de la energía. Entonces necesito para o sea, siempre es común, y yo lo dejé ya en la primera tarea, el ejercicio 4 es encontrar las curvas curvas adiabáticas de
de un sistema que tiene una ecuación de estado y una función energía. Siempre que necesiten encontrar las curvas adiabáticas, necesitan esos dos. O sea, es necesario. La energía, en general, depende de T y B, y la ecuación de estado, P como función de T y B. Aquí, obviamente, estoy considerando en constante. ¿Sí? Entonces, en este problema de la tarea, pues tenemos la ecuación de estado térmica, tau como función de T y L. O sea, este es un sistema, la barra elástica es un sistema de variables tau, L, la temperatura y nada más. ¿Sí? En principio también hay número de partículas, pero eso es constante y ni siquiera entra dentro de las ecuaciones. Cuya ecuación de estado es una función de T y L, que es KT cuadrada por L menos L0. L0 y K son constantes. ¿Sí? Aquí no le puse que L0 es constante, pero L0 es constante. Y la ecuación de estado calórica, que es la energía, es una función de T y L. En este caso, solo es función de T, si lo ven. Déjenme borrar. Y es CL por T. Fíjense la analogía con el gas. Sí, esta es la barra. Con el gas tenemos, sus variables son P, B y T. ¿Sí? Y N que estamos considerando constante. Tenemos la ecuación de estado, que es la presión, para el gas ideal, de hecho. Este es un sistema que también es un sistema ideal, de hecho. ¿Sí? Si se acuerdan, un sistema ideal lo entendemos desde el punto de vista microscópico, que son partículas que no interactúan. ¿Sí? Uno de los resultados desde el punto de vista de la termodinámica es que los sistemas ideales, la energía solo depende de la temperatura. Eso se puede demostrar, no lo voy a hacer aquí, pero a ver si por ahí sale. Pero se puede demostrar eso. Bueno, para el gas ideal es la presión como función de B y T es nRT entre B. Y la energía de B y T, precisamente del experimento de Joule, o del modelo cinético, vimos que era una constante por la temperatura. ¿Sí? Entonces aquí va a ser una constante que de hecho va a ser CB, ahorita lo vamos a ver, por la temperatura. Entonces son similares. ¿Sí? Este con este. Aquí es la capacidad calorífica a volumen constante. Aquí no importa que CL es una constante. No necesitan saberlo, pero vamos viéndolo, que CL sería la capacidad calorífica a longitud constante. ¿Sí? CL sería dQ en dt, es una capacidad calorífica para la barra, o sea, cuánto calor necesitan para aumentar la temperatura o disminuir la temperatura, no importa, hacer un cambio de temperatura manteniendo la longitud constante. Y aquí CB es dQ en dt a B constante. Bueno, entonces vamos a... ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Ok, gracias. Entonces, para encontrar las curvas adiabáticas necesitamos las dos. La energía y la ecuación de estado.
ahorita lo hacemos con el gas ideal. Entonces este es el tercer resultado. Y otro cuarto es el hecho de identificar que si dividimos esta expresión entre t, encontramos una variable de estado más. ¿Sí? Si dividimos entre t, aquí uno de los resultados más, yo creo, a mí se me hace de los más importantes, es un resultado bastante impresionante. Entonces, el hecho de que identificar que dq en t es una variable de estado, ¿sí? dq en t, al dividir entre t, define una cantidad que es una variable de estado, que vamos a llamar entropía. ds es una diferencial exacta. Que es la entropía. Bueno, que vamos a llamarla entropía. ¿Sí? Entonces ese, en este caso, bueno, aquí, o sea, esto de identificar es realmente decir muchas cosas, ¿sí? Voy a decir algo ahorita, pero que en bastantes cosas. Entonces, para hacer, o sea, esa es la parte física y la matemática, las dos, o sea, van pegadas de esto de aquí. Identificar que esta es una variable, una diferencial exacta. Es una variable de estado desde el punto de vista termodinámico. Pero vamos a hacer también la parte práctica, pues es encontrar esa función, ¿sí? Entonces, con esta expresión la podemos encontrar. Entonces, ds, que va a ser por definición eso, a veces cuando se define algo se suele usar esta notación, 3 rayitas. Entonces, ds va a ser, pues esto de aquí. Lo voy a copiar y pegar. Y esto se puede integrar, o sea, integrando. Encontramos S como función de T y B, porque están las diferenciales en T y B. Integrando se encuentra S, la entropía, como función de T y B. Por eso fue importante al principio, les dije, vamos a hacerlo en la representación T y B. Todo esto se puede hacer en la representación T y P o P y B. ¿Sí? Pero los resultados son muy parecidos. Se encuentran otras relaciones, pero es muy parecido. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos. Vamos a aplicar estos resultados con el gas ideal. ¿Qué sabemos del gas ideal hasta ahora? Sabemos la ecuación de estado, P como función de B y T, igual a nRT. Casi siempre lo pongo en términos de moles, pero se puede poner de otras maneras, si se acuerdan. Y la energía, ¿sí? Lo que necesitamos son las dos ecuaciones de estado, la térmica y la calórica. Esta en PB y T, y la ecuación de la energía en B y T también.
Entonces lo vimos en el teorema, en el modelo cinético, como dependía de la temperatura, pero vamos a considerar lo que, pues estamos en termodinámica y no lo conocemos, ¿sí? O sea, no sabemos cómo depende, cómo es esta función, pero sí sabemos experimentos. Les digo, la termodinámica no me dice cómo son las ecuaciones de estado. Entonces tengo que hacer experimentos. Entonces el experimento que conocemos es el experimento de Joule-Kelvin. Y el experimento de Joule-Kelvin me dice que la energía solo depende de la temperatura. Esto es por Joule-Kelvin. Sí, así lo voy a poner. Entonces, solo sé que la energía es una función únicamente de la temperatura, no depende del volumen. De hecho, esto formalmente se puede escribir como que la parcial de la energía respecto del volumen a T constante, ¿cuánto es? Si no depende del volumen, pues es cero. ¿Sí? Entonces vamos con el primer resultado, que fue CB. Antes se los dije. Si yo conozco CB, CP, beta y kappa T, puedo encontrar la función energía interna. Y es lo que voy a hacer. En este caso sí simplifica porque no depende del volumen. Entonces el primer resultado me dice que CB es esto, la derivada parcial de U respecto de T a volumen constante. Entonces recuerden, es para el gas ideal. Todo esto que estamos encontrando. Bueno, lo que vamos a aplicar esos resultados que acabamos de encontrar. Entonces esto, la diferencial de la energía, pues son las derivadas parciales. Déjenme ponerlo. Aquí está esto de aquí. O sea, voy a determinar la función de energía interna del gas ideal. Con estas dos relaciones. O sea, eso es en general, estos son resultados generales, y para el gas ideal, pues este término se me hace cero, porque no depende del volumen. Entonces encuentro que du es esto, la derivada de u respecto de t a b constante, pero eso es cb. Entonces es cb por dt. Entonces, integrando esto, que ya es muy sencillo, encuentro la expresión de la energía. En los gases, por lo general, cb es constante. Si cb podría depender de la temperatura, entonces aquí sería una función de la temperatura que integrar y encontrar la energía. Pero por lo general, cb es constante en un amplio rango de temperaturas. Por lo tanto, pues, al ser constante, esta integración me lleva a que du es igual a la integral de cb de t, y esto me dice que, pues, du, delta u, lo voy a poner explícitamente, pues, sería de una energía. Esto se puede hacer de diferentes maneras. Si se acuerdan, podemos cargar una constante o poner condiciones iniciales, ¿sí? CB es constante, entonces esta parte de aquí es CB por T2 menos T1, ¿sí? Y esta lo voy a hacer así, de una energía 1 a una energía U2, de una T1 a una T2. Y esto me dice que es U2 menos U1, igual a CB por delta T. Es decir, delta U, el cambio de energía, es igual a CB por delta T. ¿Sí? En termodinámica también, como en mecánica, si se acuerdan, en mecánica la energía potencial,
Bueno, aquí, bueno, no, son cosas diferentes. En mecánica, si se acuerdan, la energía potencial dependía de una constante adicional que adecuábamos o la definíamos. Por ejemplo, la energía potencial gravitacional, pues definimos que sea infinita en R infinito. De la misma manera, en termodinámica, la energía interna siempre tiene una constante adicional y por lo tanto, por lo general, se calcula cambios de energía, más que una función energía. ¿Sí? Y esto es equivalente también a ponerlo, o sea, esto se puede escribir como que la energía es una U0 más CBT, ¿sí? Donde U0 es una constante adicional. Aunque aquí hay un detalle, y un detalle también interesante que uno se puede preguntar, y es el hecho de que la energía interna, o sea, es una energía que del sistema, si se acuerdan del modelo cinético, tenía que ver con la energía cinética de las partículas, el hecho que se están moviendo. Entonces una pregunta interesante sería, ¿qué pasa con esa energía si T tiende a cero? ¿Sí? Entonces es una pregunta importante, ¿sí? Y bueno, lo dejo ahí. Quizá en algún momento, bueno, plantéense esa pregunta y a ver qué se puedan responder después. Ustedes investiguen eh, cómo sería esa energía cuando la temperatura tiende a cero. Habrá energía que en el modelo microscópico, en el modelo cinético, pues la energía, ¿qué pasa si T tiende a cero? Pues la idea es que pues las partículas empiezan a dejarse de mover. Entonces una pregunta es si se dejaran de mover todas, en el gas, por ejemplo, ¿qué pasaría con su energía interna? Y eso está relacionado también con la temperatura, con la entropía. ¿Qué pasa con la entropía cuando T tiende a cero? Y esa es parte de la tercera ley de la termodinámica. Bueno, ahorita lo importante es que encontramos la función de energía, ¿sí? Para el gas ideal. Entonces esto es la energía interna del gas ideal. Con solo el experimento de Joule-Kelvin, ¿sí? Y el formalismo. Esto es el formalismo de la termodinámica. Precisamente aquí se ve qué es la termodinámica. Sí, estamos aplicando la termodinámica para encontrar la función de energía. A partir de un experimento que fue el de Joule-Kelvin, ver que la energía solo depende de la temperatura y no del volumen. Aplico el formalismo de la termodinámica y encontré la energía interna. Ahora, el segundo resultado es la relación entre Cp y Cv. Entonces, ¿qué pasa para un gas ideal con esa relación entre Cp y Cv? Pues para el gas ideal, sabemos que beta, lo voy a anotar otra vez, aunque ya lo puse antes. Pues para el gas ideal, beta, si se acuerdan, es 1 entre T. P, pues es la ecuación de estado, y du en Bt, es la parcial de U respecto de Bat constante, pues este es 0, no depende del volumen. Entonces, finalmente me queda Cp menos Cv es igual a beta B, P beta B, y P, pues es la ecuación de gas ideal, que es nRT entre B, esto es P. Beta es 1 entre T, y tengo todavía el volumen. Entonces, se me cancela la temperatura, se me cancela el volumen y me queda solamente NR. Entonces, Cp menos Cv en un gas ideal es NR.
Y esto es lo que más comúnmente se le conoce como la relación de Mayer. ¿Sí? Aquí, si se acuerdan, les dije que CB, por propiedades de estabilidad termodinámica, CB era positivo, ¿sí? Por estabilidad termodinámica. Y aquí lo que podemos encontrar es que N, pues es positivo porque es el número de moles y R es una constante que es positiva. Por lo tanto, CP menos CB es positivo. Es decir, CP es mayor a CB. ¿Sí? De hecho, esto se puede generalizar. Se los había dicho antes, pero o sea, solamente se los menciono. O sea, no tiene por qué ser así, pero lo estoy encontrando. O sea, no es obvio que tendría que suceder esto. De hecho, ahorita vamos a ver, espero que me dé tiempo, que las capacidades caloríficas en general pueden tener signo. Aquí, CP y CB, recuerden, es de Q en dt, pero a volumen constante y a presión constante. No dijimos nada de esos signos, excepto que CB es positiva y ahorita lo vamos a ver. Espero que lo podamos ver. Bueno, pues me apuro para eso. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿todo bien? Bien, gracias. Entonces vamos con las curvas adiabáticas. Tercer punto, que es las curvas adiabáticas. Entonces déjenme cortar esto de aquí. Entonces el tercer punto era las curvas adiabáticas. Entonces esto era de Q. Y en un proceso adiabático, pues es 0. Entonces esto es lo que van a tener que hacer en el problema de la tarea, pero con estas ecuaciones de estado para este sistema. Entonces seguimos con el gas ideal. Entonces para el gas ideal, pues tenemos la ecuación de estado. Lo voy a escribir. P es igual a nRT entre B. Y ya tengo la ecuación de la energía. La ecuación de estado calórica, que es U igual a CB por T. Lo puedo escribir así, con una U0. De esta manera. Ok, entonces esto de aquí, pues es 0 y voy a integrar. Entonces para el gas ideal, otra vez, esto es 0, porque no depende del volumen. En general, SB, o sea, SB, por definición, digamos, o sea, fue el resultado. Este de aquí. Entonces esto es CB de T, más este que es 0, y me queda P de B, igual a 0. Fíjense, aquí solamente sustituiría la presión, esta expresión de la presión aquí, para integrar. O sea, aquí no puedo integrar todavía en esta expresión. En esta, porque la presión depende del volumen y la temperatura. ¿Sí? O sea, la presión es una función de B y T. Y estoy integrando precisamente en T y B. Entonces tengo que sustituir la presión con la ecuación de estado.
¿sí? Pero antes de hacer eso, si recuerdo, bueno, esta expresión provenía del hecho de que dq es du más p de b, ¿sí? Que era esto de aquí, esto de aquí. Esta du la escribí como la diferencial total e hice todo, ¿sí? ¿Para qué me estoy regresando a esta expresión diferencial del calor? Para que vean que a veces es más sencillo en la práctica, a partir de esta expresión, encontrar las curvas adiabáticas, ¿sí? O sea, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, en un proceso adiabático, dq es 0 y por lo tanto du más p de b es igual a 0. ¿Sí? Por eso es que necesito las dos ecuaciones, que son estas de aquí. Ambas son equivalentes, o sea, no hay ningún cambio. Simplemente en la práctica, a veces se puede hacer más sencillo con esto, ¿sí? Y en termodinámica, la verdad es que pues empiezan a aparecer muchas derivadas parciales, y pues sí uno se empieza a confundir. Yo lo hice cuando yo de termodinámica, me acuerdo, y esto suele llevar a confusión, ¿no? Con tantas definiciones, tantas derivadas parciales, tantas ecuaciones, nos empezamos a confundir. Entonces vamos a ser prácticos. Ustedes queremos encontrar la ecuación de las curvas adiabáticas. No es más que con la ecuación, la diferencial del calor, que es esta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo sí necesito conocer? La ecuación de estado y la ecuación de la energía. Estas de aquí. De estas, pues P lo voy a sustituir aquí. Entonces P es igual a nRT por las razones que dije, ¿sí? Entre B, porque estoy integrando en B y aquí en du, pero la du siempre la puedo calcular si conozco la energía. Por eso le digo que es necesario las dos ecuaciones. Entonces du es, en este caso, para el gas ideal, pues U0 es constante, CB es constante y esto es CB de T. Entonces esta de aquí es CB de T. ¿Qué harían con la barra? Pues algo parecido. Tienen que calcular du. Y la ecuación de estado, pues es esta. ¿Cómo es la ecuación de, bueno, la primera ley? La primera ley es en general, dq es igual a du. Y aquí, en el problema 1, se dice cómo es el trabajo cuasiestático para una barra elástica, que es menos tau dl. Por eso también necesitan eso. ¿Sí? Entonces, dw es menos tau dl, que es parecido al del gas ideal, al del gas, perdón, que es du para un gas, es menos p de b. O sea, son análogos. Precisamente, eso es muchas de las, al menos de los primeros resultados o de lo primero que aprendemos en termodinámica es que los resultados son muy similares. Cuando estudiamos un gas ideal, en realidad estudiamos muchos sistemas ideales. Los resultados son muy parecidos. Bueno, entonces aquí para la barra, pues esto es en general, dq y du también es en general. Lo que sí cambia es la definición del trabajo. Y vean que como hay un signo negativo, también, pues, igual que en el gas, pues esto también va a ser un signo positivo. Por eso les dije antes, al inicio de la clase, que este signo, este de aquí, o sea, dq, es, la primera ley es du menos dw. Entonces, este signo cambia porque pasamos, perdón,
me regreso a la primera ley. du es igual a dq más dw. Este signo tiene que ver con el hecho de que definimos dw como menos pdb. ¿Sí? Y pues lo siento, aquí es el problema que pues depende del libro. ¿Sí? Szymanski pone un signo negativo y en otros ponen positivos. Pero bueno, voy a seguir. Entonces este signo menos, ay, perdón. Entonces, si despejo de aquí de Q, me queda como du menos dw. Entonces, este menos, con este menos, se me vuelve positivo. du más pdb. Por eso aquí es positivo. Entonces, aquí, siempre que vayan a hacer esto para otro sistema, pues vayan siguiendo esos pasos, desde la definición de la diferencial del trabajo, ¿sí? Para poder escribir bien la diferencial de la primera ley de la termodinámica. Bueno, entonces aquí también es positivo, y va a ser más tau de L. En un proceso adiabático, pues esto es 0. Tengo la energía y pueden calcular du. Y aquí hay que sustituir con la ecuación de estado, porque es una integración en L, y esta du, pues si se dan cuenta, es muy parecido al gas. Va a ser Cl de T. Entonces hay que integrar en T y L. Y aquí tau depende de T y de L. Entonces aquí hay que sustituir. Lo que estoy haciendo aquí. Entonces voy a seguir. Entonces lo sustituimos y me queda como Cb dt más nr t entre b db igual a 0. ¿Sí? De esta a esta. Sustituí du y sustituí p, que es la ecuación de estado. Y esto me da las curvas adiabáticas. Hay que integrar. ¿Sí? Entonces, integrando, encuentro las curvas. Entonces integro, aquí tengo un 0. Y como siempre, podemos, al integrar, siempre tenemos de esas dos opciones. Cargamos toda una constante general, o lo hacemos de un estado inicial a un estado final. Entonces lo voy a cargar a una constante global, una constante que va a abarcar las dos constantes del proceso de integración. ¿Sí? Entonces voy a integrar indefinidamente y cargo una constante. Algo estoy haciendo mal, perdón. Ah, sí está bien. Bueno, aquí estoy, aquí fíjense que está t. Me adelanté, perdón. Pero no puedo integrar porque tengo todavía mezcladas las integrales. Entonces aquí tengo t y tengo aquí la diferencial en t. ¿Sí? O sea, esto se puede integrar de diferentes maneras. Bueno, lo voy a hacer. Entonces, fíjense, esta diferencial CB de t lo voy a pasar del lado derecho. Me va a quedar nRT entre B de B igual a menos CB de t. ¿Sí? Ahora, pues esta t lo tengo que pasar al lado derecho, que es donde está la diferencial en t. Entonces me queda nr dB entre B igual a menos CB entre t de t. ¿Sí? Aquí siempre estamos considerando que CB es constante. Y ya podemos integrar. ¿Sí? NR es constante. Ahora voy a hacer uso de la relación de Mayer. ¿Sí?
¿sí? O sea, lo que estoy haciendo es también para simplificar las cosas y llegar al resultado que quiero. Entonces, sabemos que CP menos CB es igual a NR. Entonces, si dividimos, se define, antes no lo he definido, el factor gamma, que se llama coeficiente adiabático, como la razón entre CP y CB. Vean que esto es mayor a 1, porque CP es mayor a CB. Y esto se define como el coeficiente adiabático. ¿Sí? Entonces, definiendo este factor gamma, que es el coeficiente adiabático, de la relación de Mayer, voy a dividir entre CB. Entonces, al dividir entre CB, me va a quedar este CP entre CB, que es gamma, menos 1, igual a NR entre CB. ¿Sí? Entonces eso me va a servir. CB. Entonces lo voy a hacer aquí, voy a dividir entre CB. Esto de aquí, ¿sí? Entre 1, entre CB. Toda esta expresión. Entonces al dividir entre CB me va a quedar NR entre CB, que es esto de aquí, que es gamma menos 1. Entonces esto es gamma menos 1 de B entre B, igual a menos, aquí al dividir entre CB es 1, me queda 1, me queda menos de T en T, entre T. Y ahora sí ya voy a integrar. Esto del gamma solo es para simplificar y para llegar al resultado usual de las curvas adiabáticas. Entonces, gamma es un factor constante, entonces queda gamma menos 1, y voy a integrar indefinidamente y voy a cargar toda una constante. Entonces, aquí voy a integrar. La integral de esto es logaritmo natural de B, y esto es menos logaritmo natural de T. ¿Sí? Este factor está multiplicando, y voy a usar propiedades de logaritmo. Entonces, esto se puede escribir como logaritmo de B a la gamma menos 1. ¿Sí? Entra al logaritmo como un exponente. Este que es negativo, y aquí me falta la constante. Sí, una constante. Lo voy a poner así, CT, constante. Este que está negativo lo paso para acá positivo. Logaritmo de T igual a una constante. Y finalmente aquí uso propiedades de logaritmos, y esto me va a quedar como B a la gamma menos 1 por T igual a una constante. Es diferente de esta constante, pero al final de cuentas es una constante. Lo voy a poner como una K. Y estas son las curvas adiabáticas. ¿En qué variables? En T y B. ¿Sí? Me dice que el producto de T a la gamma menos 1 por, perdón, B a la gamma menos 1 por T es igual a una constante. ¿Sí? Es decir, B0 a la gamma menos 1 por T0 en un estado inicial es igual a B en otro estado sobre, bueno, en ese proceso adiabático, o sea, de 0 a 1, lo voy a poner con 1. Del estado 1 al estado 2, en ese proceso, pues B1 por T1 es igual a B1 a la gamma menos 1 por T1.
Perdón, 2. Y esto es una constante. Precisamente porque es una constante, pues es lo mismo en todos esos estados, en todo ese proceso adiabático. Y aquí están las variables t y b. O sea, recuerden que un estado siempre sus variables son t, pbt, ¿no? P, B, T. T1, T1, P1, perdón, T1. Y aquí P2, P2 y T2. ¿Sí? Lo más común es ponerla en términos de las variables P y B. Ustedes lo ponen en internet o van a los libros y lo más común encontrar es que P por B a la gamma es igual a una constante. Esto está en las variables P y B. ¿Y cómo paso a estas variables? Simplemente usando la ecuación de estado. Entonces, de esta ecuación, vamos a usar la ecuación de estado. Ya no va a caber aquí. Entonces, déjenme copiarlo. Y aquí usar la ecuación de estado del gas ideal. Estamos en gas ideal. Pues PV igual a nRT. ¿Sí? Entonces, si quiero en las variables P y B, pues sustituyo aquí en vez de T con la ecuación de estado. Entonces, de esto tengo que T es igual a PB entre NR. Lo sustituyo aquí y me queda B a la gamma menos 1 por PB entre NR igual a K. Aquí está B a la gamma menos 1. Entonces este B a la menos 1 se me cancela con este de aquí. ¿Sí? Y finalmente me queda pues P por B a la gamma, pues igual a una constante. Por NR, pero esta es una K, ¿eh? Pero a final de cuentas es una constante. Que es la expresión más usual de una curva adiabática. O sea, es la misma, simplemente en otras coordenadas, bueno, en otras variables. A final de cuentas, en la superficie de la ecuación de gas ideal, pues es una curva, ¿sí? Cuyas proyecciones, pues son diferentes. Y esta sí la podemos poner en un diagrama PV. Bueno, antes de eso, entonces finalmente, pues vamos a encontrar la entropía. La entropía como una función de T y B, precisamente para el gas ideal. Entonces veamos qué necesitamos. Es esta de aquí. La diferencial de la entropía. La definición de la diferencial de la entropía. Y vamos a encontrarla para el gas ideal. Aquí otra vez se puede hacer, o sea, de la... o sea, todo esto proviene, recuerden, de la diferencial del calor de la primera ley. Entonces, recuerden que dQ es igual a... perdón por la música. du más P de B, ¿no? Y algo que no dije es que es, bueno, sí lo dije, que esto es cuando ya sustituimos para un proceso cuasi estático. Bueno, es menos dW. Entonces esto es du más P de B.
Y lo que hemos definido, bueno, en la definición de la entropía, que les digo, se identifica como una variable de estado. De hecho, es un teorema también, se puede demostrar. Es que ds es de Q en dt. ¿Sí? Entonces, de la expresión de la diferencial del calor, tenemos que ds es igual a du entre t más p entre t por dB. Aquí lo vamos a tomar como un hecho, que esto define una variable de estado. Y esto es muy general, o sea, ustedes pueden tomar, bueno, calcular la diferencial de la energía. Recuerden que para el gas ideal es CB por T más U0, y P pues es nRT entre B. Sustituirlo aquí, o en esta de aquí, que es lo mismo, en el gas ideal esta es 0, y ver que las derivadas cruzadas son iguales. De hecho, es un ejercicio que podrían hacerlo para estas dos expresiones, plantear la diferencial de la entropía y ver que las derivadas cruzadas también son iguales. Y de hecho, hasta encontrar la función de la entropía. Entonces, esto, el hecho de que sea una variable de estado, o sea, no es para nada obvio. Eso es lo que quisiera también que lo vieran, que lo pensaran. Entonces, para nada es obvio que esta es una variable de estado, pero lo es. Y se puede también demostrar. Bueno, entonces vamos a ser prácticos, vamos a encontrar la expresión de la entropía para el gas ideal. Entonces, para el gas ideal esto es 0, porque no depende de la energía, no depende del volumen. Esto de aquí es CB. Este es CB. Y vamos a hacerlo. Entonces, ds es igual a CB entre T dt más P entre T, esto de aquí, dB. Otra vez, aquí la presión, o sea, no puedo integrar porque la presión es una función del volumen y la temperatura. Entonces no puedo integrar aquí ya directamente y decir P es constante. O sea, no tiene sentido. O sea, esto es en general. Entonces tengo que usar la ecuación de estado, sustituirla aquí y ahora sí integrar. Entonces, de la ecuación de estado, pues obtengo que P entre T es igual a NR entre B. ¿Sí? O sea, no depende... O sea, podría depender aquí de un factor de T. Por ejemplo, este podría ser T cuadrada y aquí todavía tener T, pero ese no es el caso. De hecho, en este sí, como depende de T cuadrada, pasa lo que dije. Bueno, ese sería un buen ejercicio calcular la entropía para el otro sistema. Entonces aquí voy a sustituir esto de aquí. Entonces tenemos ds igual a CB entre T dt más P entre T, que es NR entre B. dB. Y ya puedo integrar. Integramos. De este lado, pues es simplemente la integral en la entropía, que es... aquí podemos hacer otra vez, considerar un estado inicial y un estado final, o cargarlo todo a una constante global. Todas estas tres integrales. Lo voy a hacer de un estado inicial a un estado final, ¿sí? Entonces va a ser de una entropía S0 a S en general, y le voy a poner aquí un prima simplemente para no confundir, de una T0 a una T, y aquí
prima, simplemente para no confundir las variables de integración. Y aquí un B0 porque estoy integrando el volumen. Aquí B, le cambio un B'. Entonces es de un estado inicial. T0, P0, B0. De hecho también U0, ¿no? Y hasta S0. O sea, ya son más variables de estado, si se dan cuenta. Bueno, que ya tenemos. A un estado final. Un estado final arbitrario, que es de T, B, B, P, B, U y S. Y ya nada más integra, lo cual es sencillo en este caso. Entonces, este integral, pues, no es más que S menos S0. ¿Sí? La integral de ds', pues es S, de S0 a S, es S menos S0. Y aquí es un logaritmo. CB es constante. Entonces, voy a ya escribirlo. Me dicen si tienen preguntas. O después, o sea, no es complicado. Entonces aquí es logaritmo, pero evaluando en los límites de integración me queda, y usando propiedades de logaritmos, me queda logaritmo de t entre t0, ¿sí? Más nr, que es una constante, por logaritmo del volumen de b entre b0. Y esa es la entropía, ¿sí? Entonces, esto se puede poner así, delta S, que sería S menos S0, es CB. De hecho, se puede escribir de diferentes maneras, aquí usando propiedades de logaritmos. De hecho, aquí podemos sacar también un factor gamma, que es el coeficiente adiabático, pero ya lo voy a dejar así. T entre T0 más NR, el logaritmo de B entre B0. Bueno, antes de aquí seguirle, algo que se me olvidó es, bueno, recalcar que la entropía, no, me voy a ir más atrás aquí. Bueno, de que esto de aquí, piense que la entropía es de Q en T dividido entre la temperatura. Y de hecho esta temperatura siempre tiene que ser en Kelvin, otra vez, ¿sí? Por lo tanto, sus dimensiones, y el calor es energía, por lo tanto sus dimensiones son de energía entre temperatura. En el sistema internacional serían Joule entre Kelvin, ¿sí? Las dimensiones de la entropía o las unidades en el sistema internacional serían Joule Kelvin. Que son las dimensiones de CB y las dimensiones de NR. Esto de aquí es adimensional, ¿sí? Bueno, aquí algo sucede, algo parecido sucede que con la energía, la entropía siempre se mide respecto de una entropía S0. O sea, es parecido a la energía interna. Siempre hay una constante adicional, S0, ¿sí? Que se adecua de acuerdo al problema. Y otra vez la pregunta es, ¿qué pasa con esa entropía cuando T tiende a cero? Pero bueno, aquí ya tenemos la expresión de la entropía. Para un gas ideal. Aquí es una función, bueno, están las variables T y B. ¿Sí? Aquí aparece T y B, bueno, respecto de un estado de referencia o inicial, T0, B0. Pero se puede pasar a las otras variables usando la ecuación de estado. O sea,
se puede escribir la entropía como función de T y P, por ejemplo, la temperatura y la presión, pues no haciendo un cambio de variable, simplemente sustituyendo en esta expresión, pues la ecuación de estado. PV igual a nRT. ¿Sí? Entonces, sustituyendo aquí el volumen con la ecuación de estado, pues se puede encontrar la entropía como función de T y P. O la entropía como función de P y B. ¿No? Aquí este es T y B, T y P o P y B. Bueno, esos detalles a veces son importantes, sobre todo en los problemas. Ya no va a dar tiempo, ya no. La última tarea fue la que tienen ahora, pero en un futuro a lo mejor les sirva esto. ¿Sí? A veces uno se empieza a confundir. También pueden regresarse a la definición y ponerlo en las variables P y T y hacer más cosas, pero les recomiendo que pues aquí se sustituya. Son típicos problemas de decir, pues determine la entropía del gas ideal en las variables T y P, P y B, y encuentre ciertas relaciones. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, algo que notamos es que las curvas adiabáticas son procesos a calor cero, a Q0, pero también son procesos a entropía constante. ¿Sí? Voy a regresar aquí, entonces, a la primera ley, su forma diferencial. Entonces, tenemos que dQ, y de hecho en procesos cuasi estáticos, ¿no? Entonces, du más PdV para el gas. Entonces, en un proceso adiabático, dQ es 0. Y aparte hemos definido en la entropía, una nueva variable de estado, que es dQ dividido entre T. Entonces, al ser igual a 0, dQ igual a 0, o sea, esto es dividir entre T y esto es ds. De hecho, lo voy a poner como otra expresión. Entonces, al dividir entre T, esto es ds. Entonces, en un proceso adiabático de Q es 0, por lo tanto, D0, ds también es 0, significa que es un proceso a entropía constante. ¿Sí? Entonces, un proceso adiabático es lo mismo que un proceso a entropía constante. Las curvas adiabáticas son curvas a entropía constante y se les conoce también como isentrópicas, son proceso isentrópico. Entropía constante. Proceso isentrópico. Me perdí lo que había copiado en la figura. Pues aquí están en estas figuras están las gráficas. Si se acuerdan, gamma es mayor a 1, que lo obtuvimos de la relación de Mayer. Para el gas ideal, las curvas isotérmicas son hipérbolas, ¿sí? Son P igual a NR T entre B. Y es 1 entre B. Sí, a T constante. Son estas curvas que están aquí. Las curvas adiabáticas en las variables P y B es P por B a la gamma constante.
Es decir, P va como 1 entre B a la gamma, con gamma mayor a 1. Este es un resultado importante. Es decir, las curvas adiabáticas, de hecho es un resultado muy general, ¿sí? Las curvas adiabáticas decrecen más rápido. Su derivada es mayor a una curva isotérmica. Y aquí están en esta figura. ¿Sí? Aquí es la parcial, estas son las derivadas, ¿sí? Es decir, esto se puede demostrar para el gas ideal, y de hecho creo que es algo más general. La parcial de la presión respecto del volumen a ese constante, en esas curvas isentrópicas, ¿sí? O sea, las curvas isentrópicas son estas, PV a la gamma igual a una constante. Es el factor gamma por la derivada de las curvas isotérmicas. Estas son las curvas isotérmicas. Esta es la pendiente de las curvas isotérmicas. De las isotermas. Y esta es la pendiente de las ¿cómo se diría? Una curva isentrópica. La isentrópica. ¿Sí? Y hay un factor de gamma. O sea, decae más rápido la curva diabática. Y eso es importante porque en una curva diabática pasa por diferentes temperaturas. ¿Sí? Bueno, también lo contrario. Una curva isotérmica pasa por diferentes curvas isentrópicas. Eso de que dije que la entropía es una variable de estado, se puede entender aquí, ¿sí? Si las curvas adiabáticas, o sea, quizá es algo recurrente, eh, poner las cosas de otra manera, ¿sí? No es totalmente demostrar que ds es una variable de estado, pero se puede entender también. Entonces, estas curvas en negro, o aquí las curvas adiabáticas, están parametrizadas por la entropía. O sea, son así como las curvas isotérmicas, o sea, podemos asignarle T1, T2, T3, etcétera, T4. Las curvas adiabáticas también las podemos parametrizar por S1, S2, S3, etcétera. Son estas curvas para el gas ideal. Todo esto es gas ideal. Pero les digo, muchas cosas son generalizaciones. De hecho, esto es también general. También se pueden parametrizar curvas isentrópicas. ¿Qué es lo que estamos haciendo de fondo? El espacio, todo este es el espacio PV. Un punto es un estado de equilibrio del sistema. Lo que estamos haciendo es parametrizar la entropía con curvas. ¿Sí? Entonces, este punto, yo lo puedo decir, pues tiene una presión y un volumen. ¿Sí? Entonces es una variable de estado. Es decir, existe una temperatura, una función temperatura que depende de P y B. ¿Sí? Porque por este punto solo pasa una curva isoterma, que es el corte de esa función T de P y B. O sea, aquí pasa una curva isotérmica. Pero también lo puedo hacer con las curvas adiabáticas. Eso me dice que existe una función parametrizada por esa curva adiabática. Y eso es la entropía. Es decir, hay una función, ¿sí? Que depende de T y B también, porque estoy en las variables, bueno, aquí P y B.
¿sí? O sea, este punto de valores P y B pasa solamente una isoterma. Y por cada punto, aquí están, ¿sí? Solo puse algunas, pero en cada punto pasa una isoterma. Y también pasa una sola adiabática, eso es lo importante. Entonces, como en cada punto solo pasa una curva adiabática, pues nada me impide decir que y están parametrizadas esas curvas, pues nada me impide decir, bueno, encontraste una función. Y esas curvas son cortes a esa variable. Esa nueva variable, esa que le pones el nombre que quieras, le llamamos entropía, que es una función de P y B. Entonces esto está ligado al hecho de que se identifica la entropía como una nueva variable de estado. Está relacionado con que las curvas adiabáticas se pueden parametrizar. Es una parametrización del espacio. Bueno, entonces eso es parte importante. Lo voy a dejar aquí, ya no